Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a consultar con algunos expertos en el tema de sobre ganglios de la base que nos van a explicar todo sobre su estructura, conexiones y funciones y demás. ¿Qué es el globo pálido? El globo pálido también es conocido como el palio estriado. Esta es una estructura subcortical compuesta por sustancia gris, es decir, somas y neuronas, dendritas y mielina y células gliales, que se desarrolla a partir del diencéfalo, aunque forma parte del telencéfalo. Por lo tanto, se localiza en la parte anterior del cerebro, en la cara interna del lóbulo frontal. Este forma parte del sistema extrapiramidal, una red neuronal que controla y regula los movimientos involuntarios. Los tractos extrapiramidales envían proyecciones principalmente a las motoneuronas inferiores de la médula espinal, que se ocupan del movimiento, los reflejos y la postura. Esta estructura está más desarrollada en los primates más que en otros animales. En particular, la región interna del globo pálido solo se encuentra en los humanos y en nuestros parientes más cercanos. Bueno, sobre la base de la estructura nos las va a explicar la señorita Andrea Escudero. Vamos a pasar con ella. Vengo a decir las estructuras de los ganglios de la base y a definir algunas de ellas. Podemos empezar por la corteza, el caudado, el putamen, la sustancia negra que se divide en dos, reticular y compacto. El globo pálido medial y el globo pálido lateral. Sin dejar obviamente el núcleo subtalámico. El tálamo, y no menos importante, que es la corteza, que es donde recae otra vez. Ya les vengo a definir algunas de estas estructuras. Y reuniendo a dos expertos de este tema, entre Andrea y Julián nos van a explicar todo sobre la estructura y todo lo que desciende de esta. Bueno, el caudado es un núcleo alargado en forma de C, que está ubicado al anterior del tálamo. El putamen es una estructura redonda ubicada en el prosencéfalo. El globo pálido es una estructura subcortical, que se ubica medialmente al putamen. Bueno, entonces yo voy a seguir definiendo algunas de las estructuras de los ganglios de la base. En este caso, la primera sería la sustancia negra. Entonces, la sustancia negra es un núcleo motor pequeño ubicado dentro de la porción anterior del mesencéfalo, entre el pedúnculo cerebral y el tegmento del mesencéfalo. A pesar de su ubicación, funcionalmente se considera parte de ganglios de la base. Entonces, la sustancia negra consta de dos porciones con conexiones y funciones muy diferentes, la porción compacta y la porción reticular. Esta divide los pedúnculos cerebrales desde el tegmento dentro de ambos lados del mesencéfalo. Dorsomedialmente está limitada por los núcleos subtalámicos y rojo, y lateralmente por el lemnisco medial y cuerpos geniculados. Y ya los núcleos subtalámicos, entonces estos núcleos, también conocidos como cuerpos de Lewis, son estructuras pequeñas y pareadas ubicadas dentro del subtálamo. Estos núcleos no son parte anatómica de los ganglios de la base, sin embargo, debido a sus conexiones funcionales, el subtálamo se considera una parte funcional de los ganglios de la base. Las conexiones nos las va a explicar Tatiana García. Las principales salidas de los ganglios basales consisten en las neuronas que se proyectan a través del tálamo y del tronco encefálico, desde la porción interna del globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra. Estas son el asa lenticular y el fascículo lenticular. Las entradas de los ganglios basales incluyen desde toda la corteza cerebral a través de las fibras corticostriadas, que son la conexión aferente más grande de los ganglios basales. Las fibras son glutamatérgicas, liberando el neurotransmisor glutamato para excitar las neuronas estriadas. Desde la sustancia negra, que son las fibras que emergen de la porción compacta de la sustancia negra, alcanzan el neostriado, formando las conexiones nigrostriadas. Esta conexión tan importante de los ganglios basales asegura un suministro continuo de dopamina para el neostriado, que promueve la regulación de las vías directa, indirecta e hiperdirecta. Desde el tálamo, las fibras del tálamo hacia los ganglios de la base forman las conexiones tálamo-estriadas o las aferentes tálamo-estriados. Estas conexiones o vías son glutamatérgicas y son las responsables para los efectos excitadores de la corteza cerebral y el tronco encefálico. Estos ganglios basales pueden estar agrupados funcionalmente en 4 categorías. La primera, núcleos aferentes, neostriado, y el núcleo subtalámico, que reciben aferencias corticales. Núcleos eferentes, porción interna del globo pálido y la porción reticular de la sustancia negra, que se proyectan fuera de los ganglios hacia el tálamo y el tronco encefálico. Núcleo de conexión, porción externa del globo pálido, que conecta los núcleos aferentes a los núcleos eferentes. Y el núcleo modulador, la porción compacta de la sustancia negra, que modula la actividad de los ganglios basales. El señor Julián nos va a explicar las vías. Bueno, señorita Tatiana, yo hablaré sobre las vías de los núcleos basales. Entonces, se preguntarán qué hacen estas vías o cuál es su función. Pues claro, entonces estas se encargan de modular la función motora a través de mismas vías, que consta de iniciar, terminar y modular la extensión de los movimientos seleccionados. Entonces, por ejemplo, consta de 3 vías. Vía directa: cuando se planea una acción motora de manera voluntaria desde la corteza, se envía la información correspondiente al movimiento deseado y van hacia el núcleo estriado, donde el principal actor aquí es el GABA. Está la vía indirecta, ya la segunda, tiene un efecto excitador sobre las estructuras, y las neuronas de la parte externa cumplen un efecto inhibidor.
al núcleo subtalámico y no al tálamo. Entonces por esto su nombre, no van tan directos. Ahí está. Vía hiperdirecta. Van las señales desde la corteza hasta los núcleos directamente. O sea, es muy directo, por eso el hiperdirecto no tiene un recorrido tan largo. Entonces, se considera, por ejemplo, que estas vías tienen como ejemplificación el inicio y el final del programa motor seleccionado, donde inicia y termina por dichos efectos de cada neurotransmisor. Las funciones nos las va a explicar el señor Jonathan Higuita. Existe un número creciente de estudios enfocado en las funciones de los ganglios basales, ya que estos aún no son entendidos por completo. Sin embargo, las siguientes funciones se han establecido claramente hasta el momento. Funciones como el control de los movimientos voluntarios, es decir, cuándo los iniciamos y cuándo los vamos a terminar. También tenemos el aprendizaje procedimental. Esto quiere decir que esto nos permite acostumbrarnos a realizar ciertas secuencias de movimientos, como lo pueden ser el conducir un auto, el conducir una bicicleta o el tocar un instrumento. Tienen un vínculo también con las funciones ejecutivas, ya que están vinculados con la planificación, la velocidad de procesamiento y con la inhibición. Estos también tienen un vínculo motivacional y con nuestra conducta emocional. Estos también están encargados de los movimientos oculares y también tienen un control motor, emocional y cognitivo. Vamos a seguir con el experto que nos va a explicar las patologías, que es el señor Juan Manuel Ramírez. En la enfermedad del Parkinson se pueden degenerar las neuronas de una zona de los ganglios basales, denominada sustancia negra. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en las profundidades del encéfalo. La enfermedad del Parkinson es consecuencia de un deterioro en la parte del cerebro que es la que se encarga de la coordinación de los movimientos. Por lo general, los síntomas más evidentes es que empieza con un temblor cuando los músculos se encuentran relajados. Los movimientos se vuelven lentos y sin coordinación. El equilibrio se pierde fácilmente. Las medidas generales como la simplificación de las tareas, no sé, en el trabajo, en la cotidianidad, los fármacos y por última instancia la cirugía pueden ayudar a paliar los síntomas, pero la enfermedad es progresiva y con el tiempo provoca discapacidad grave e inmovilidad. La enfermedad de Huntington está causada por la degeneración gradual de parte de los ganglios basales, denominada núcleo caudado y putamen. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas ubicadas en la base del cerebro. En la enfermedad de Huntington se produce una degeneración en las partes del cerebro que coordinan y facilitan los movimientos.